No, hoy no. Joder. Carlos, ¿qué piensas? No jodas, tú. ¿Voy a pasar? Mi nieto se lo olvida. Le llamo la blanda. Milén. Se va de vacaciones. Que pase tranquilazo y venga. Estoy sonriente, todo cuando me sonríe. Vamos a sacar la lengua. Oiga. O un calvo. Casi no vamos a salir en ningún lado. ¿Cómo que no? Fuera de Europa. Aquí estamos. Que aunque las dan a medias, pretendemos ser más concretos y ir al fondo de lo que recogen las dos noticias que hemos reflejado sobre el papel, ¿no? Y una es el subsidio que había mayormente para la gente que se dio sin currelo de la noche a la mañana. En el 2013 anularon el subsidio para los de 55 y 52 años. Entonces, ha habido una sentencia del Tribunal Constitucional y ha dicho que eso no fue una decisión ajustada a derecho, ¿no? Entonces, se vuelve a recuperar el subsidio ese, pero a partir de ahora, a partir de donde han salido las sentencias. No tiene carácter retroactivo como veréis. Eso por un lado. La noticia es buena a media, porque lo que se cogía como referencia en el 2013, que la unidad familiar podía ser la pareja con hijos, hijas, etcétera, que tenían ingresos propios por su trabajo, entonces hacían un ingreso global y pues ya tú te pasas del tope, que normalmente a quien más ha afectado también es a la mujer, una vez más. Entonces quitaron y ahora se ha recuperado otra vez. Y luego el IPC, uno de los aspectos que también recoge es que, como sabéis, el cambio de gobierno con la moción de censura cogió eso del gobierno y no son sus presupuestos. Entonces, los presupuestos son heredados del pacto que hicieron PNV y PP. Y fijaron entonces el 1,6 de IPC para aplicar con carácter retroactivo hasta enero. Pero el 1,6, si se supera esa cifra, no van a dar más. Antes, hace años ya se nos habrá olvidado que nos hacían al final de año una revisión para la diferencia que había habido entre la subida y el IPC real, ¿no? Entonces, eso no va a haber, en principio. Se tienen que estirar mucho para que al final de año pues haga la cuenta la vieja, San Silvestre, cuenta nueva, ¿no? Y eso no va a ser así. Lo que quiere decir que vamos a perder otra vez poder adquisitivo. Dicen que el 2%, en junio sale el 2%, ya perderíamos 6 décimas, ahora dicen que el 1,8 para cuando acabe el año, entonces, de todas, perder poder adquisitivo, ¿no? Y eso, pues es una de las razones que van saliendo para que estemos precisamente los lunes aquí como estamos, ¿no? Y luego recordar nada más que el lunes que viene, pues tendremos el Zumalacárregui, como que yo ya habrá pedido, habrá comunicado. Estaremos alternamente entre aquí el ayuntamiento y en Zumalacárregui. Paso mañana cobraremos la paga, la aumentada. ¡Qué alegría! El 27. El 25 suele pasar. El 25 de sí, Bueno, de todas maneras, esta semana se cobrará eso, se cobrará una pequeña paga de los 7 meses anteriores, la subida.
Eso, en cuanto a IPC, yo creo que estamos en el 2,3 por lo que dice la economía, y bueno, perderemos. Lo único que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que seguir apretando. Este 1,6 no han dado por buena voluntad, porque hemos apretado los jubilados y tenemos que seguir apretando. Tenemos que tener en cuenta que si dejamos, yo creo que los próximos que van a gobernar en el Estado van a ser el PP y Ciudadanos. Si pueden, nos dejarán con el 0,25 o con menos. Entonces tenemos que seguir apretando, y cuando lleguen las elecciones, que van a llegar las locales y las provinciales, y luego llegarán las del Estado, pues tenemos que apretar a los partidos, que se posicionen en lo que van a hacer con nosotros. Comentaros, Bilbao hoy, pues también estaba un poco flojo, pero han comentado que van a hacer una gorda en la Semana Grande, en la Escena Usía. Y nosotros, bueno, yo he conectado ya un poco con la coordinadora estatal y a ver si me van mandando un poco de información de qué son las previsiones que tienen para hacer después del verano. Y nada más, como siempre, agradeceros que hayáis venido, a todas y a todos, y el lunes que viene nos veremos allá. De todas maneras os pasaremos la conferencia.